como último tema dentro del curso, vamos a dar un paso más allá en lo que es el diseño. Vamos a ver ahora lo que es el uso de patrones de diseño de software. Concretamente nos va a interesar uno que les va a servir a lo largo de la carrera para diseñar aplicaciones completas. Aunque no lo apliquen estrictamente tal y como está definido, van a ver que el pensar en sus problemas de esta manera les va a ayudar muchísimo a diseñar sus programas. Se trata de un patrón de diseño que se conoce como modelo vista controlador. Y la esencia de él es que vamos a separar 3 niveles dentro de nuestra aplicación. El modelo, que nos habla de los datos. La vista, que nos habla de cómo se los vamos a presentar al usuario. Y el controlador, que va a ser la parte que se encarga de coordinar a los datos con la forma en la que se los vamos a presentar al usuario y de coordinar también la comunicación que existe entre la interfaz del usuario y los datos. Muy bien, entonces vamos a partir esto en 2 secciones. Primero, pues qué es el modelo vista controlador desde un punto de vista teórico, y después vamos a ver cómo se aplica esto para programar interfaces gráficas de usuario en Java. Entonces, primero, modelo vista controlador. Bueno, un poco más detalladamente, ¿qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es una solución general, reutilizable y aplicable a una clase de problemas de diseño de software. Estamos pensando ya en cosas que van a diseñar personas que han programado varias aplicaciones, que han resuelto varios problemas y que se han dado cuenta a lo largo del tiempo y de estas experiencias que hay ciertas características, ciertas formas de diseñar, por ejemplo, ciertos tipos de clases, relaciones entre ellas, que son buenas para resolver ciertas familias de problemas. Así como hablábamos al inicio del curso de lo que son los algoritmos, que son series de pasos, recetas que nos permiten resolver problemas ejecutando ciertos comandos, obedeciendo condiciones específicas, podemos aplicar ese mismo concepto a la parte de diseñar el software pensado en términos de objetos. Entonces ahora vamos a tener lo que serían los patrones de diseño. Pensemos que los algoritmos son recetas que nos hablan de comportamiento y los patrones de diseño nos van a hablar de estructuras, cómo vamos a estructurar nuestro software. Bien, entonces también podemos decir que se trata de plantillas aplicables cuando los problemas cumplen con ciertas características y proporcionan soluciones adecuadas. Nosotros lo podemos pensar en términos de que nos sugieren qué clases podemos poner, qué objetos vamos a tener contenidos unos dentro de otros. Y como les comentaba hace un momento, realmente estos patrones han sido desarrollados con base en la experiencia de los desarrolladores que han enfrentado estos problemas durante un largo periodo de tiempo y han encontrado buenas soluciones a través de prueba y error. Es decir, la primera vez que resolvieron el problema, pues a lo mejor no sabían exactamente cómo diseñar su software, crearon algunos objetos, algunos métodos que los permitieran comunicarse y a lo mejor tuvieron que corregir varias veces, cambiar el diseño, ver quién tenía acceso a qué información y eventualmente encontraron una manera de hacerlo que iba a ser más eficiente, más fácil de manejar, más fácil de mantener cuando se les pidiera hacer modificaciones al software. Entonces dejan esto ya escrito o diseñado en una forma de plantilla. Ahora, les puede suceder a varios de ustedes que a lo largo de este semestre han estado implementando sus propias soluciones, que para cuando estudien ya la gran variedad que existe de patrones, se den cuenta de que a lo mejor algunos de esos hasta ustedes los encontraron por sí mismos. A lo mejor dicen, pues es que esto yo ya lo había programado así. Simple y sencillamente, pues no sabían que alguien ya le había puesto nombre. Eso nos suele suceder a veces con los patrones más sencillos, y es que precisamente así es como surgieron. Nada más que ahora, bueno, ya están clasificados, identificados y también se nos enseñan para que los podamos aplicar más rápidamente en lugar de tener que estarlos redescubriendo. Muy bien, estos patrones se clasifican en 3 categorías. La primera es los patrones de creación. Hasta ahora, por lo general, nosotros pensamos en crear objetos utilizando el constructor, pero hay escenarios en los que esto puede llegar a ser más complejo y necesitamos alguna manera de automatizar la forma en la que vamos a construir los objetos sin que nosotros tengamos que estar viendo los detalles todo el tiempo. Un patrón que me gusta muchísimo para esto es el que se conoce como factory o la fábrica. Casi siempre se trata de un método estático al que nosotros le pasamos parámetros y nos devuelve un objeto de la clase que necesitamos. ¿Por qué usar un método estático en lugar de utilizar un constructor? Bueno,
Un ejemplo muy bueno es cuando queremos utilizar el driver para alguna pieza de hardware, por ejemplo, una impresora. Nuestro programa en principio no sabe si tenemos una impresora Samsung, HP, si es de tinta, si es de inyección de láser. Entonces, quisiéramos simple y sencillamente decir, a ver, yo voy a imprimir este documento, muestren por favor la interfaz de la impresora, que el usuario escoja lo que tenga que escoger y a mí ya nada más avísenme cuando el documento quedó impreso. En estos casos, nosotros no quisiéramos tener que estar viendo todos los detalles de averiguar cuál es la marca de impresora que tiene en este momento la computadora de mi usuario. Cada usuario va a ser diferente. Entonces, todo ese proceso va a quedar encapsulado dentro de lo que es el método Factory. Entonces, aquí podríamos estar utilizando inclusive herencia o podríamos utilizar una interfaz también. Es decir, por ejemplo, tengo una superclase impresora. Perfecto. Yo sé que en esta superclase hay dos métodos que son manda imprimir, avísame cuando ya esté impreso. Perfecto. Pero dentro de esta clase podría tener varias subclases, una para la impresora HP, otra para la impresora Samsung, otra, etcétera, etcétera. El método estático Factory lo que me va a garantizar es que me devuelve un objeto de tipo impresora. Sabemos que en este caso podemos recibir cualquier objeto de una subclase de impresora. Entonces aquí se nota la diferencia con utilizar un simple constructor. Un constructor siempre me devuelve objetos exactamente del tipo de esa clase. Entonces un método estático podría ir a averiguar qué impresora tiene el usuario, crear un objeto que me permita manipular esa impresora y devolvérmelo como un caso particular de objeto impresora. Problema resuelto. Yo ya no tuve que preocuparme por ese detalle. Entonces, esa forma de resolver el problema ya se identifica como un patrón y precisamente es el patrón fábrica. Muy bien. Otra categoría son los patrones estructurales. Simplifican el diseño minimizando las relaciones requeridas entre entidades. Cuando nos damos cuenta de que siempre vamos a tener objetos que están más o menos en la misma relación, lo que podemos hacer es facilitar el momento de crearlos y de crear esas relaciones entre ellos. Creo que ahorita el que les resultaría más familiar a ustedes es el patrón decorator, porque se habrán dado cuenta de que cuando en las versiones modernas de Java, cuando ustedes tratan de sobreescribir algún método, a veces les marca que debería de tener un decorador override encima. Ahora, ¿qué hacen realmente los decorators? Lo que pasa es que estos son objetos que quedan, ¿cómo decirlo? Como cajas conteniendo a otros objetos adentro. Entonces, un método que tiene arriba la notación override, imagínenlo ahora como una cajita que tiene adentro al método que ustedes programaron. Esa caja es la que ahora va a recibir Java como que fue el método original. Pero ese método ahora ya tiene información extra que le permite al compilador saber que ese método está sobreescribiendo intencionalmente al método de alguna superclase o que está implementando algo en una interfaz. En este caso nosotros no lo vemos directamente, pero sí lo ve el compilador de Java, que ese método original que nosotros habíamos escrito ahora está encerrado adentro de otro y gracias a eso ahora tenemos doble funcionalidad. Tenemos lo del método que nosotros escribimos y tenemos también la anotación extra que está indicando que hay que verificar que efectivamente estemos sobreescribiendo otro método. Entonces, si se fijan, fue muy fácil agregar esa información y nosotros ya no nos tenemos que preocupar por cómo sucedió esa implementación que permite detectar que estamos sobreescribiendo un método. Y existen decorators ya para muchísimas cosas. También los he utilizado yo los utilizarán ustedes, por ejemplo, en JUnit para indicar cuando un método es un método que se va a utilizar para hacer una prueba de código. Y de ahí pues yo le copié una idea muy parecida y lo hicimos para ilustrar estructuras de datos. Los métodos que están utilizando el decorador que nosotros definimos permiten dibujar árboles en una interfaz gráfica, ¿no? Entonces son otros temas donde ustedes van a ver que también pueden agregar este tipo de patrones. Por último, tenemos una tercera categoría que se llama comportamiento y de hecho es la que más nos va a importar para esta sección. En el comportamiento se describen esquemas de comunicación entre objetos o clases. Un ejemplo que van a utilizar muchísimo en el curso de estructuras de datos es el iterator o iterador. Este permite obtener cada elemento, por ejemplo, de una lista uno por uno. También en general funciona para cualquier estructura de datos. Puede funcionar para un árbol, puede funcionar para un conjunto, para lo que ustedes vayan a necesitar. Observen que en ese caso
El comportamiento que describe un iterator es que al objeto que nos interesa, sobre que nos interesa recurrir sus elementos, yo le puedo mandar pedir con un método que me devuelva un iterador. Este iterador va a tener dos características. Una, que le voy a poder preguntar si todavía hay un elemento siguiente que debería de estar esperando yo. Y el segundo elemento va a ser, pues, pedirle precisamente ese elemento. Típicamente estos métodos se conocen como hasNext, para saber si hay otro, y next, para que me lo devuelva. Entonces se forma un patrón donde para recorrer todos los elementos, por ejemplo, de mi lista, voy a decir while lista hasNext, next. Y con lo que me devuelva, pues ya hago lo que necesite hacer. Y con eso ya termina la descripción del comportamiento de un iterador. En la próxima sección vamos a ver el que más nos importa en este momento, que es el patrón observador.